Pausa informativa. Como pueden ver, amigos míos televidentes, no estoy solo, estoy con una gran amiga, ya hemos conversado con ella antes, ella es enfermera de la referente de red de urgencia, la señorita Valeria Cádiz Otárola. ¿Cómo está usted? Un gusto poder tenerla Hola, acá, bienvenida. muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted también por estar acá con nosotros, con un tema muy importante porque vamos a hablar sobre lo que se viene ahora, ¿no? Que tiene que ver con todo esto del invierno específicamente también y cuál es el escenario actual que estamos viendo en la zona respecto al aumento de virus respiratorios también. Sí, hemos visto en las últimas semanas un aumento importante en la demanda de atención, sobre todo en los dispositivos de urgencia, por patologías respiratorias. Ya. Esto va en concordancia con lo que está pasando en el resto del país, en donde alrededor del 35% de todas las consultas que se están realizando en los dispositivos de urgencia corresponden a alguna que está vinculada a una enfermedad respiratoria. Estamos aún en espera del pic de la demanda, todavía no estamos en los puntos más altos de requerimiento de atención. Esto debiera ocurrir la primera o segunda semana de julio. Nosotros como Aconcagua históricamente siempre hemos tenido un desfase de 1 o 2 semanas con lo que está pasando a nivel nacional, pero ya hemos visto un aumento en los requerimientos de solicitud de atención en el fondo de los dispositivos de urgencia. Y en este mismo sentido, ¿cómo está respondiendo el sistema de urgencia? Nosotros como red de salud nos preparamos de forma anticipada para el periodo de campaña de invierno, que es como se denomina este periodo, ¿cierto?, en el cual se concentra, ¿cierto?, la circulación de virus respiratorios. Hacemos capacitaciones a los equipos, ¿cierto?, para actualizar el manejo en patologías de urgencia, sobre todo respiratorias. Existen también planes a nivel del Servicio de Salud Aconcagua y de los establecimientos para ir reforzando personal de acuerdo a lo que se vaya requiriendo, ya que puede ser por una parte incorporación, por ejemplo, de kinesiólogos en las unidades de emergencia, que es un recurso humano que habitualmente no tenemos como parte del staff en la urgencia, pero en este periodo es muy importante porque nos ayudan, ¿cierto?, con algunos pacientes que de repente están como medio límite en los signos vitales desde el punto de vista respiratorio y ayudan con sus maniobras kinésicas, ¿cierto?, a que mejore la mecánica ventilatoria y así esos pacientes pueden irse a la casa con manejo ambulatorio en el fondo. Esto es muy bueno porque de pandemia también siempre se ha tenido, bueno, ya se tomó la medida de tener un kinesiólogo que esté disponible también al servicio de la atención, ¿no? Claro, eso sobre todo en este periodo es muy importante como recurso humano. Eso por un lado. Y también tenemos otros planes al interior de los establecimientos que tienen que ver con la complejización de camas de acuerdo a lo que se vaya requiriendo. O sea, podemos ir transformando camas tanto de adultos para pacientes pediátricos o bien de mayor complejidad o devolvernos en el fondo a camas de menor complejidad de acuerdo a lo que se vaya necesitando. Ahora, preguntando ya más de lleno, ¿cuáles son las cepas más o virus que están más presentes respiratorios en este periodo? Sí, mire, hemos visto un cambio en las últimas semanas en relación a la circulación viral. Hasta hace unas semanas casi el único virus que se detectaba en pacientes hospitalizados era el rinovirus, ya que es un virus que en general provoca resfrío común. Obviamente, si vemos a población un poquito más vulnerable, los niños, ¿cierto?, o los adultos mayores, puede provocar cuadros un poco más complejos. Sin embargo, al pasar la semana ya hemos visto la aparición de influenza tipo A y tipo B, ¿ya? Y se mantiene el rinovirus, pero ya disminuyendo en la proporción de las muestras que se están procesando. Sin embargo, nosotros, a diferencia de lo que está ocurriendo en el país, vamos un poquito, como te comentaba, más desfasados, porque a nivel nacional ya tenemos el virus respiratorio sincicial, que es uno de los virus que en realidad hasta hace algunos años provocaba los cuadros más graves en menores de 1 año. Afortunadamente, con la incorporación de la inmunización, hemos tenido una excelente respuesta, ¿cierto? Y no hemos lamentado decesos de menores de 1 año, al menos en el año 2025. Mire, ahora en este mismo sentido, ¿el COVID está presente o ya está fuera, por así decirlo?
Está presente, pero en proporciones muy bajas, además que con la vacunación, ¿cierto? Que ya hemos recibido varias dosis, son cuadros en realidad de menor complejidad, entonces ya no es uno de los virus que más nos preocupa en el fondo. Ya, mira qué interesante, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son los resfríos más comunes que andan dando vueltas específicamente con los niños que ahora ya salieron de Sí. vacaciones? ¿Cómo cuidarnos en casa con eso? Bueno, existen algunas medidas de autocuidado que nosotros siempre recomendamos. Como tú bien dices, esto de que salgan de vacaciones es un factor protector, ¿cierto?, para evitar contagios, pero hay cuidados que uno tiene que tener en la casa, como por ejemplo la ventilación frecuente, ¿cierto? Ojalá apertura de puertas y ventanas a la vez para que se forme una corriente de aire y eso hace que en el fondo haya un barrido de cualquier virus, ¿cierto?, que pueda haber en el aire. Evitar la contaminación intradomiciliaria, o sea, no fumar al interior de las casas, la calefacción que tenga que ver con parafina o en algunos casos todavía se mantienen los braseros, ¿cierto? Todo eso encendido y apagado fuera de la casa. Si vamos a ir a algún lugar donde hay alta afluencia de personas, idealmente utilizar un método de barrera que puede ser una mascarilla, ¿ya? Y evitar, obviamente, si uno tiene conocimiento de que hay una persona enferma, ir a visitar ese lugar, ¿cierto? Sobre todo en edades extremas como niños menores de 5 años, ¿cierto? Y adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen patologías crónicas. Ahora, ¿cómo detectar o cómo saber una diferencia entre un resfriado y una alergia? Lo que pasa es que la alergia en general es más mantenida en el tiempo y los síntomas en realidad son menores. Es un poco de que uno puede decir moquito, ¿cierto? Ya. Picazón de nariz, como mucho más identificable. En un resfrío, sobre todo viral, ¿cierto? De influenza, por ejemplo. Un ejemplo, ahí hay fiebre, hay dolor muscular, uno en realidad se siente realmente mal. Entonces hay una diferencia importante al respecto. Ahora, ¿cuál es el nivel de decisión que se puede tomar en la casa frente a un niño o un adulto mayor y tomar la determinación? Sí, esto es para ir a un servicio de urgencia. Bueno, nosotros siempre recomendamos hacer uso del Salud Responde como Ya. una herramienta de orientación, ¿ya? El número es el 600-360-7777, en donde hay equipos clínicos, médicos como no médicos, que de acuerdo a lo que uno relata en sintomatología, ellos pueden orientar si es necesario que acuda o no a algún dispositivo de urgencia o al CESFAM, ¿ya? Existen obviamente los primeros 3 días de una evolución normal de un resfrío común, ¿cierto? En que uno obviamente se va a sentir mal, puede estar congestionado, puede o no tener fiebre. Y eso en realidad es más que todo cuidado en el hogar. Pero hay algunos signos de alerta que uno debería considerar en niños sobre todo y adultos mayores. En niños, por ejemplo, uso de musculatura accesoria cuando respira. ¿Qué significa esto? Uno mira el tórax del niño y ve que las costillas se hunden, ¿cierto? Se ve que hay un esfuerzo adicional para poder respirar. En algunos casos se ve la nariz que se mueve, el aleteo nasal, ¿cierto? Falta de apetito, ya a veces incluso somnolencia, ya, y fiebre que no ha bajado ya al tercer día. Esos son algunos factores que uno podría considerar para consultar en un dispositivo de urgencia. Y por otra parte, en los adultos mayores no siempre hay fiebre, ya eso es algo importante porque de repente uno dice, ah, no tuve fiebre, en realidad no es complejo, pero en los adultos mayores hay una forma distinta de presentación de las enfermedades respiratorias. Pero en ese caso puede haber dolor de pecho, ¿cierto? Una dificultad y como son adultos y pueden hablar, refieren, me cuesta respirar, tengo el pecho como apretado. Desorientación, o sea, de repente se pierden, ¿cierto? No saben dónde está, qué día de la semana es, somnolencia también. Entonces esos son factores que uno debiera estar monitoreando para saber si el cuadro en realidad se está complejizando un poco más. Mira, nos llegó una pregunta. Nos dicen acá, hola, saludos de los Andes, consulta. ¿Cuándo debo llevar a mi hijo a urgencias? Lleva 2 días con tos fuerte. Claudia Guerra nos pregunta. Muchas gracias, de los Andes. Es un poco lo que De lo que venimos estábamos conversando. comentando ahora. En general, los 3 primeros días es un cuadro de cuidados generales, ¿cierto?
observar estos signos que yo les acabo de mencionar. La tos en general se mantiene por más de estos 3 días, entonces es importante observar. Yo le recomendaría que si al tercer día sigue con mucha sintomatología, lo primero que haga es llamar al Salud Responde, porque además de entregar una orientación, evita que nosotros vayamos a un servicio de urgencia donde vamos a permanecer horas probablemente por el aumento de la demanda y podemos en el fondo adquirir otros virus distintos al que tenemos. Entonces, eso puede hacer que sea más complejo en el fondo el cuadro por el cual estamos consultando. Ahora, bajo ese mismo tema, los niveles de saturación de urgencia es complejo en ese sentido. Tratar de evitarlos, obviamente, con el fono, que es muy importante, pero también la gente tiene que tener una responsabilidad frente a esa situación de no llegar e ir de inmediato a un servicio de urgencia, sino más bien tratar de no automedicarse, pero sí por último tener la precaución de no tomar una decisión de ir de inmediato a un sistema de urgencia. Claro, como tú bien dices... Hay otros sistemas también. Sí, como tú bien dices, es importante que aquí haya una corresponsabilidad. O sea, nosotros como red de salud nos preparamos, ¿cierto?, para poder entregar las prestaciones, pero también la comunidad es importante que haga un buen uso de la red de urgencia. Nosotros hacemos monitoreos semanales de qué es lo que está ocurriendo del aumento o disminución de la demanda, pero también un indicador que seguimos es el abandono del proceso de urgencia. ¿Esto qué quiere decir? De las personas que están consultando, cuántos se están yendo a su casa sin recibir atención. Ya y en esta última semana, 15 de cada 100 personas que están consultando en algún dispositivo de urgencia hospitalario se van sin ser atendidos. Y si miramos el detalle de esto, son pacientes que consultan por cosas de menor complejidad, o sea, no deberían haber llegado a la urgencia. Muchas veces tienen que ver con dolor lumbar de más de una semana de evolución, por ejemplo, una alergia que tengo hace 2 o 3 semanas, entonces son cosas que no son pertinentes de resolver en este nivel de atención. Entonces, como mencionamos, primero Salud Responde, luego hora de morbilidad en CESFAM, eso es lo que se recomendaría. Y para afecciones de menor complejidad tenemos los dispositivos de urgencia y atención primaria, ya que son los servicios de urgencia rural, que nosotros acá en Aconcagua contamos con 5 de ellos. También tenemos el SAPU, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, que está ubicado acá en San Felipe, Segimundo y Turra. Y tenemos también el servicio de alta resolutividad de urgencia en Centenario, ya que también está para atender afecciones de menor complejidad. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un llamado a las personas que se automedican en casa? Que eso no corresponde. No, o sea, en realidad hay como una amplia gama aquí de a lo que nos referimos de automedicación, porque el tomar un paracetamol para en realidad disminuir alguna molestia como cefalea o un antigripal, se puede hacer cada 8 horas, ¿cierto? Pero hay personas que empiezan con sintomatología respiratoria y toman antibióticos. Y eso es algo totalmente irresponsable desde nuestra parte, porque estas bacterias que están provocando estas enfermedades se hacen resistentes. Entonces, si yo tomo antibióticos, por ejemplo, y por un periodo que no es controlado por un médico, por ejemplo, es bastante frecuente que toman 2 o 3 días cuando el tratamiento, por ejemplo, para una neumonía es de al menos 7 días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que esas mismas bacterias se hagan resistentes a estos fármacos. Entonces, el llamado es cuando hay enfermedades respiratorias más complejas, siempre tener una consulta médica para que nos puedan, en el fondo, indicar de manera, con exámenes, ¿cierto?, cuál es el tratamiento adecuado que se requiere. Ahora, ¿qué pasa con esos adultos mayores que, bueno, muchos de ellos viven solos, no tienen cuidadores y tienen alguna duda a medianoche y quieren saber cómo poder atenderse frente a esta situación o sienten malestares? ¿Cómo lo pueden hacer? O sea, el Salud Responde una alternativa. Hoy en día la mayoría de las personas, hasta los adultos mayores, manejan celular, ¿cierto? Sí. Y esa es una herramienta, como te mencionaba, de orientación, donde les van a indicar, ¿no? Sabe que en realidad
cuidados en el domicilio o si debiera ir, o en realidad usted está evolucionando bastante rápido un cuadro que puede ser grave y en ese caso muy probablemente van a decir llame al SAMU, por ejemplo, para que lo lleve a un dispositivo de urgencia. ¿La vacunación sigue funcionando sin ningún problema? Sí, seguimos en la campaña de vacunación, estamos cerca ya de la meta que tenemos para el mes de junio. Sin embargo, hay algunos grupos de las poblaciones definidas como objetivo que todavía están bajos, ¿ya? Sobre todo en la vacuna contra la influenza. Tenemos como población de riesgo a mayores de 60 años, que todavía tenemos un porcentaje que está bajo el 60%, y también tenemos a niños entre 5 años y 6 meses, que también ahí estamos un poco más bajos. Pero en términos globales estamos bastante cercanos a la cobertura nacional y a las metas que se nos están pidiendo, pero es muy importante que las personas que todavía están ahí rezagadas, que tienen ahí algunas dudas, acudan, porque si bien una vacuna no va a impedir que nos enfermemos, ¿cierto? De influenza, por ejemplo, sí va a ayudarnos a no tener un cuadro más grave y complejo de esta enfermedad. ¿Cómo hacer un llamado a las personas que muchas veces dicen, oye, yo no me vacuno porque la vacuna puede traer algo que me pueda hacer mal? Hay mucha gente que opina eso y eso no es así. Sí, mira, las vacunas son el resultado de investigaciones científicas, ¿cierto? Desde hace muchos años, que en el fondo han mostrado cuáles son los beneficios, ¿cierto? Frente al otro grupo de personas que no reciben la vacuna. ¿Ya? Esto es una herramienta para nosotros en salud pública muy importante y si no estuviéramos seguros de cuál es el efecto beneficioso, como red, como en mi caso como enfermera o los médicos de la red, no haríamos el llamado a que vayan a vacunarse. Entonces es una herramienta, ¿cierto?, que está totalmente respaldada y tiene resultados claros. Entonces las personas... es parte de su corresponsabilidad también hacer y tomar todas las acciones que se les están ofreciendo para evitar, ¿cierto?, estos cuadros más complejos. Yo quiero agradecer su tiempo, se nos pasó volando el tiempo. Quiero dejar estos últimos minutitos para que usted pueda dirigirse a nuestros televidentes, específicamente también que son usuarios también de los diferentes servicios de urgencia que hay en nuestro Valle Aconcagua. Sí, bueno, hacer de nuevo el llamado a hacer un uso correcto de la red de urgencia, ¿cierto? Primero, utilizar el Salud Responde para que nos puedan orientar y evitar exponernos de manera innecesaria, ¿cierto?, a otros riesgos que van asociados a estar en las salas de espera, como mencionaba. Las medidas de autocuidado que mencioné hace un rato también es importante que las podamos implementar, lavado frecuente de manos, ¿cierto?, la higiene también de la tos, ¿cierto?, cubrir boca y nariz al toser. Y también acudir a aquellos que aún no se vacunan a recibir, ¿cierto?, esta herramienta, como les contaba, que nos ayuda a tener cuadros menos graves. Así que también es importante que nos cuidemos entre nosotros, ¿cierto?, evitar estar con personas enfermas y, en el fondo, cuidarnos estas semanas que prontamente vamos a tener el pic de enfermedades respiratorias. Bueno, y ojalá que tengamos un invierno lluvioso, porque la lluvia igual se llevan estos virus también, es sumamente importante también eso, ¿no? Sí. Quiero agradecer su tiempo. Presentó Pausa Informativa.